El Banquete. Un programa por amor al arte. Por FM La Isla 89.9. Seguimos en El Banquete, estamos con Arturo Carrera, un poeta argentino, y estamos también ahora con nuestro primer columnista del sábado 5 de julio. Es el señor Federico Monjó, uno de los pocos críticos de música que saben de qué hablan, mejor dicho, saben que ignoran mucho acerca de lo que hablan, y sobre esa incertidumbre construye un discurso bastante más inteligente que lo que se suele escuchar o leer. ¿Cómo está, Federico? Bien, muy bien, gracias. Federico, a sabiendas de que el invitado era Arturo Carrera, y sabiendo que yo tenía esta idea de homenajearlo con obras que tuvieran que ver con la infancia, preparó para hoy, para que escuchemos 3 de las 5 piezas para piano a 4 manos de Maurice Ravel, de esa obra hermosísima que se llama Ma Mère Gloire, Mi Madre la Oca. Pero antes de escucharla, Fede, queríamos reflexionar un poco acerca de cómo se inscriben estas obras de Ravel, que no son las únicas. Está Gaspard de la Nuit, hay otras obras, L'Enfant et le Sortilège, donde el tema de la infancia es muy importante. Y cómo se relaciona, qué relación se puede establecer con otras músicas. Hoy vamos a escuchar también canciones de Mussorgsky, hermosísimas. Escuchamos hace un rato una de las piezas de Children's Corner. ¿Qué se puede decir de esa especie de serie musical que hay en torno a la infancia? Quizás primero habría que decir que la música infantil como tal no existe, ¿no? O sea, y en general, cuando los grupos, incluso los grupos locales que van a hacer música infantil son fatales, ¿no? Me parece que la música infantil, el tema de la música infantil es no diría que es una excusa porque tampoco lo es, pero es un motivo, es un campo en el cual los compositores experimentan bastante, ¿no? Ravel en particular, me parece que hay una especie de operación de simplificación muy grande, en Bartók también, en el microcosmos, claro, incluso el Príncipe de Madera, For Children sobre todo, que son las piezas para chicos, digamos, donde trabaja con piezas a 2 voces o a 3 voces muy simples o melodías acompañadas. En el caso de Ravel, en Ma Mère Gloire también, bueno, es una pieza que tiene un grado de dificultad que puede ser resuelto por un chico más o menos avispado, o por 2 chicos avispados, ya que son piezas a 4 manos, pero que compositivamente son iguales que las piezas más complejas de él. O sea, en todo caso el genio artístico de Ravel se revela por igual en esas obras que en sus obras, que en la base, que en sus obras más espectaculares. Y por eso me parece un género muy precioso, por decirlo así, el supuesto género de la música infantil, que no es tal, me parece que tampoco es así en Schumann. Las escenas infantiles de Schumann son tan extraordinarias como su fantasía. La diferencia es que quizás se pueden tocar con más facilidad, pero eso no dice nada sobre la complejidad de la música, ¿no? De la idea compositiva, quiero decir, me parece. Yo quería recordar unos fragmentos de un pequeño ensayo de Adorno que está dedicado a Ravel, que es muy lindo, que está incluido en el libro de Reacción y Progreso, donde habla justamente de digamos, es como si él viese el corazón de la música de Ravel en su música infantil, ¿no? Ajá. Voy a leer unos fragmentos que no van a servir para aclarar definitivamente el problema, por supuesto. Mejor. Bueno, entonces lo voy a leer. Adorno dice: Ravel condensa las dificultades de las primeras obras para piano hasta la simplicidad de la sonatina y casi hasta la nimiedad en la suite a 4 manos de Ma Mère Gloire, que pertenece por entero a sus obras principales. Más adelante dice: el Children's Corner de Debussy posee ante todo el encanto del dulce bienestar de una segura burguesía. Este niño experimenta el bienestar. En la Guata Yuyu disfrutará para él solo de toda una tienda entera de juguetes, tal como nosotros habíamos soñado. El infantilismo de Stravinsky, en cambio, es una galería excavada del paisaje moderno al prehistórico. Qué bueno eso. Sin embargo, los niños de Ma Mère Gloire y de la sonatina, de su minué sobre todo, son niños tristes e iluminados. Aprender en la multicolor avenida pletórica de sol, pero cuidados por gobernantas inglesas. La infantilidad de Debussy fue el juguete del hombre, que de esta forma se reconoce a sí mismo y a sus propias limitaciones. Stravinsky, un golpe oblicuo sobre el mundo de las cosas de los mayores. En Ravel, únicamente la sublimación aristocrática de la tristeza. Y los niños van creciendo con ojos profundos,
Ravel hubiese podido poner música a Hofmannsthal de haberle hecho falta, ya que poseía Mallarmé. Su tristeza elige la imagen de la infancia porque insiste en la naturaleza y pertenece, concretamente en lo musical, al material natural de la tonalidad y de la serie armónica. Y terminando nosotros, porque el texto es más largo, dice: la música de Ravel retiene en conjunto determinados aspectos del niño triste, el niño prodigio. De él puede estar influida su mascarada, se disfraza como de un pudor para vulnerar unas formas que no lo permiten, de las que él extrae su vida, el pudor del niño prodigio. La posesión de todas estas realidades y estar sin embargo encerrado en irremisibles límites naturales. A través de regiones imaginarias de nobleza y de sentimiento, a través de un arrogante paisaje infantil, conduce el gino de su música a lo antiguo. No al primitivismo, no al patos del despertar que acompaña a Debussy, sino a una tristeza sin fe. Me parece fantástico. Si te parece, Federico, vamos a escuchar las 3 primeras piezas de Ma Mère Loire, Mi Madre la Oca, de Ravel, piezas que Ravel escribió en 1908 para 2 niños, Jan y Mimi Godewski, y en 1912, agregándole otros fragmentos, la orquestó y la convirtió en un ballet que es también muy conocido y que se toca bastante. La versión que vamos a escuchar es la original, para piano a 4 manos, por 2 pianistas excepcionales, los hermanos Alphonse y Alois Kontarski.
Escuchábamos entonces las tres primeras piezas de Mi madre la oca, de Maurice Ravel, Pavana de la Bella Durmiente, Pulgarcito y La Hidronet Emperatriz de las Pagodas, en la versión de los hermanos Alphonse y Alois Kontarski. Esto es una propuesta que trajo nuestro columnista de música de hoy, Federico Monjo, que está todavía aquí con nosotros, y como suele pasar, a veces algunas de las cosas más sabrosas ocurren off the record o fuera de micrófono. Recién se había armado una conversación interesante sobre algo que planteaba Arturo acerca de que complementaba un poco lo que decía Federico acerca de la inexistencia de la música infantil, y que vos decías que el arte aparentemente destinado a los niños es una suerte de coartada de los artistas que lo practican como para ponerse ellos en ese lugar, ¿no? Sí, creo que sí. Incluso muchos autores han delatado esta idea de que no hay una literatura infantil propiamente dicha, ¿no? Digamos, ahora hay otra serie de textos escritos para los niños, pero en un principio, sobre todo esto en la Argentina, que hay muchos autores que escriben para niños, cuentos que adaptan cosas, pero digamos, por ejemplo, Swift, Lewis Carroll, sí, los mismos textos de Perrault, ¿no? Claro, todos esos textos que se consideran literatura para los niños o escrita para los niños, como estas composiciones musicales, parecerían, yo le decía a Federico, un poco como decir, bueno, delatar un poco a escondidas, ¿no? Esa voluntad de los autores de erigirse como niños, ¿no? De jugar como los niños, ¿no? De plantear problemas en relación al lenguaje, tanto musical como literario o poético, en el sentido de una vuelta al origen, ¿no? Una vuelta a ver cómo esas propiedades portátiles del lenguaje, ¿no? O de los primeros, se alejan y nos apartan paulatinamente de lo esencial, ¿no? De esa unidad primordial que decía Mallarmé, es la música del grillo, ¿no? Uh-huh, exactamente. ¿Cuánto hay de eso en el vespertillo de las Parcas, en la medida en que vos mismo lo puedas detectar, aunque más no sea posteriori, digamos? ¿Hay un ejercicio tuyo más o menos consciente de aniñar la cabeza
hay una especie de adecuación a una cierta música de la infancia que se puede recuperar, suena en algún lugar, hay cosas que la disparan. Bueno, es muy misterioso porque en realidad yo trabajé con unas músicas que eran las voces de mis tías y de mis abuelas explicándome la muerte de mi madre, pero explicándome en suma toda la tragedia de una infancia, que yo no me atrevería a decir mi infancia, sino la infancia en bloque, un bloque de infancia, ¿no? Y un devenir, en todo caso, también como dice el filósofo Deleuze, infantil, ¿no? Uh-huh. Y me apropié de esto a través de las voces de ellos y fui recuperando un espacio de memoria que yo creía absolutamente perdido, incluso en las canciones infantiles sicilianas que me cantaba mi abuela en dialecto y que yo pude reconstruir gracias a que iba escribiendo día a día todos estos recuerdos que tenía de voces y cosas y que fui escribiendo en fragmentitos, o sea, iba recuperando como fragmentitos de cosas dialectales, ¿no? Por ejemplo, que yo unas cosas en dialecto que decía mi abuela cuando pasaba mi abuelo en el carreto lleno de almendras, porque él llevaba almendras del Riposto a otro lugar de Sicilia, ya sea Yarri o Catania, y bueno, y me acordaba que ella decía mento corma venta, así pedacitos de dialecto y cosas que tenían su rima y su, ¿no? Y me fui acordando, no sé, por medio de la escritura, es curiosísimo, ¿no? Puede ser que haya una marca de eso, porque justo era una pregunta que te iba a hacer inmediatamente ahora, ¿no? Una de las cosas que uno percibe más rápidamente cuando abre este libro, y cuando abre la mayoría de tus libros, es la agrupación deliberadamente irregular de los versos. De repente hay un verso suelto, blanco, 3 versos, blanco, un verso de una sola palabra, nuevamente blanco. De pronto hay como una aglomeración, una suerte de montecito de 7 u 8 versos. Esto sería como la marca de este tipo de procedimiento, de esta manera de ir recordando esos trozos de música, o hay una deliberación, digamos, porque además los blancos, ya sean como silencios, como espacios significativos dentro de la página, son muy fuertes también. Sí, yo por eso insisto en que esos espacios interestróficos los editores los marquen como yo los marco, digamos, si son 3, y si son 2, porque para mí son espacios de silencio, uh-huh. Yo me atrevería a decir un poco musicales. Sí, silencios uh-huh. musicales. Y bueno, y cuando leo lo que voy escribiendo, voy marcando esos silencios y voy marcando esas pausas, esos finales de verso, todo eso. Por empezar, bueno, no sé si hay demasiadas rimas, no hay una cosa, como vos decías, demasiado buscada o pensada, pero sí un ritmo interior que yo respeto y que voy... ¿Vos lo vas escuchando mientras vas escribiendo? Mientras lo voy escribiendo, sí. Y cuando lo leo también lo respeto muchísimo. No quizá como Valéry quería, ¿no? Que decía, bueno, cuando termina un verso hay que hacer una pausa. No, bueno, yo trato bueno, simplemente, siempre lo repito y se lo digo a veces a la gente que va a mi taller literario, que yo creo que hay que darle al lector, como decía Mallarmé, entregarle el exquisito encanto de creer que piensa, ¿no? Además de que escuche bien el poema, ¿no? Dentro de esa particularidad visual que uno percibe literalmente al abrir un libro tuyo, al abrir este libro, El vespertillo de las Parcas, otra cosa que resalta mucho es ciertas utilizaciones tipográficas que, si bien no son arbitrarias, suenan como irregulares respecto de lo que sería la utilización normal. De repente minúsculas donde debería haber mayúsculas, el uso reiterado de ciertas marcas tipográficas como el uso de las negritas, no en este libro, pero en otros libros el uso de la bastardilla, los paréntesis. Sí, bueno, aquí hay también, hay que advertirle al lector que tampoco es un texto demasiado confuso ni enmarañado, porque si no se va a tener ni a leerme, pero yo creo que estas marcas, de un punto después de un punto y empezar con minúscula, para mí es la idea de que son escolios, ¿no? Como que son ruinas de texto, ruinas de memoria, ¿no?
que son pedacitos, me atrevería a decir fósiles, arqueológicos de sentido, ¿no? Y eso está exaltado en todos los textos. Incluso, bueno, el primer gran poema, que digamos gran en el sentido de que es un poco extenso, de la primera laguna, parte de esta idea de señalar con el texto y con estas cosas incluso tipográficas, esa cosa de precariedad de las huellas, esa cosa de fragilidad y al mismo tiempo de perdurabilidad. No sé si te conté que esa primera laguna que aparece en el primer poema es una laguna que tiene 7000 años. Fue un descubrimiento en el año 92 de un geólogo de Bahía Blanca que se llama Rodolfo González, que después, bueno, fue estudiado por dos arqueólogos de La Plata o de Bahía Blanca también, Gustavo Politis y Cristina Bayón, y en el lugar preciso donde yo pasaba mi infancia, que es Montehermoso, ¿no? Ellos le llaman, los arqueólogos, Montehermoso 1. Y entonces eso me impresionó tanto que perdurara una huella de una mujer paseando con un niño sobre la arena, laguna, ¿no? Sobre la arena, hace 7000 años que eso existe, probado radiocarbónicamente, que bueno, que eso fue el inicio casi de todo mi libro, ¿no? O sea, trabajé con toda la idea de la circularidad de las imágenes, de esas mujeres que pasean alrededor de la laguna y que también utilizan esa cosa de la repetición como cosa musical y como uso de la memoria según el mito de las parcas, ¿no? Arturo Carrera está con nosotros, el teléfono es 963-8018, estamos en el banquete en la isla. Arturo recién temía que de sus propias palabras se desprendiera que su libro es incomprensible. Yo les voy a leer uno de los poemas del libro, se llama Ella, después Arturo nos contará si cabe quién es ella, aunque se puede sospechar por el poema, para que vean, además de que es hermoso, de que es una poesía que se puede leer desde luego. Tu voz es mi muralla, mi sueño escrito y sellado por el sigilo de otras jóvenes parcas. Mi alegría de oírte reír sobre el final de la siesta, pidiéndole al lechero 2 panes más de manteca fría. Más por memoria de estar sobre tu falda, equilibrando una curiosidad que ahora purifica todo. La luz en las paredes rojas, el olor del limonero, la póstuma aspereza del grillo que propaga su monotonía en tu lugar, y los besos. ¿Puedo decir que no me olvidé? Fue difícil conciliar el recuerdo de los besos con las palabras que esos besos sellaron. Y esas fotos hechas sin sombra ni luz. Imágenes que conspiran sin desear. Cuando yo hacía arder mis autitos de Galalí en un mechero de calentador donde hervías la leche, donde la leche se derramaba como toda impaciencia, y volvías a reír y a pedir entre tus risas mi rescate, porque fue un implacable secuestrador tu deseo. Oh, que te apiadaras de mis autitos carbonizados, en el aire, en el fuego, en el agua donde nos reflejamos, y en la tierra de mi corazón de embaucado. Qué bien lees, ¿no? No, el poema se impone, ¿no, Federico? En el corazón de embaucado de Arturo Carrera vamos a tratar de alojar ahora, si él quiere, una de las maravillosas canciones que Modesto Mussorgsky compuso para un ciclo de 7 canciones que se llaman El cuarto de los niños. Y tienen la particularidad de que están cantadas por un bajo poderosísimo, uno de los grandes bajos de la historia de la música, de la lírica, que es Boris Christoph, ruso también él. Y estas canciones tienen la particularidad de que se mimetizan de la mejor manera posible con esa especie de ciclotimia, con esa especie de discontinuidad, de intermitencia del humor y de la imaginación de los chicos. Ahora vamos a escuchar una de esas canciones y después seguimos con Arturo Carrera en la isla. Ах ты прекрасный, клубок размотал, и растерял, ах, и все петли спустил. Вот без забыл,
Centeno, Voga, пошел в угол. Проказник. Я ничего не сделал, нянюшка, я чулочек не трогал, нянюшка, клубочек размотал котеночек и трусочки разбросал котеночек, а Мишенька был паленька, Мишенька был умница. А мне твоя старая, меня не запачканный, Миша чистенький, причесанный, у няня чипчик необыкновенный. Я Мишеньку обидела, напрасно в угол поставила. Миша больше не будет любить свою нянюшку. Вот что. Escuchábamos entonces una de las 7 canciones de El cuarto de los niños de Mussorgsky en la voz increíble de Boris Christoff. Si hubiera tiempo habría que escuchar también el registro natural, digamos, de Christoff, que no tiene nada que ver con esto, lo cual vuelve todavía más notable lo que él hace aquí. Lo curioso, no tan curioso porque esto lo preparamos obviamente, es que Claude Debussy, de quien estuvimos hablando con Federico, que está aquí todavía, con Arturo, era un gran admirador de Mussorgsky, y justamente en uno de los artículos que él escribía para la prensa con el seudónimo de Monsieur Croche, hace un elogio cerrado de Mussorgsky. Dice justamente que en El cuarto de niños hay, por ejemplo, la plegaria de una niña antes de dormir, en la que están anotados los gestos, la delicada turbación de un alma infantil y hasta las deliciosas maneras que adoptan las criaturas cuando juegan a la persona grande, con una especie de veracidad afiebrada en el acento que no se encuentra sino allí. La canción de cuna de la muñeca, y recordemos esto, lo digo yo, no Debussy, que escuchamos una de las piezas de Children's Corner que se llama justamente Serenata para la muñeca. La canción de cuna de la muñeca, dice Debussy, parece haber sido adivinada palabra por palabra gracias a una asimilación prodigiosa, a esa facultad de imaginar paisajes de un cuento de hadas íntimo, especial de los cerebros infantiles. El final de esta canción de cuna es tan dulcemente adormecedora que la pequeña narradora se duerme oyendo sus propios cuentos. Después vamos a escuchar otra de las canciones de Mussorgsky y vamos a seguir leyendo un poco lo que dice Debussy de este antecesor suyo al que admiraba mucho. Ahora seguimos aquí con Arturo Carrera, estamos con Federico Monlloy y ya ha llegado nuestro próximo columnista, Américo Cristófalo. ¿Cómo estás, Américo? ¿Cómo están? Que los invito, por supuesto, ambos a sumarse a la charla. Arturo, tenemos 2 preguntas de oyentes. Una dice... Que no sea un examen. Sí. ¿Cuál es la capital de Birmania? En 30 segundos. Cosa que yo empecé en la radio así, porque en mi pueblo existía una propaladora, lo que llamaba propaladora, que no era radio, era propaladora. Porque repetía de otra radio. Eran unos parlantes gigantescos que estaban sobre los techos de 4 por manzana, ¿no? De los techos de las casas nuestras, ¿no? Ah, o sea, no transmitían por antena, no era a través del éter, sino...